En este video estaremos considerando el estudio bíblico de la congregación para la semana del 17 al 23 de abril 2023 y tenemos la lección 43, los cristianos y las bebidas alcohólicas. Este es un tema muy importante, ya que por todo el mundo las personas tienen ideas diferentes sobre las bebidas. Algunos lo hacen de vez en cuando con sus amigos de una manera social, como un aperitivo. Hay quienes deciden no beber completamente. Y también están un tercer grupo, que son los que se pasan del límite, los que se emborrachan. ¿Qué dice la Biblia sobre las bebidas alcohólicas? Bueno, de eso se trata esta lección. Entonces tenemos aquí la primera pregunta que dice, es una pregunta: ¿está mal beber alcohol? Y la respuesta es que no. La Biblia no dice que sea malo. Lo que sí dice que es malo es el exceso, es decir, la borrachera. Pero, por ejemplo, en el Salmo 104, 14 y 15 habla del vino que alegra el corazón como un regalo de el Creador para los seres humanos. Entonces, ese es un punto. Tenemos también un interesante comentario que habla de hombres y mujeres fieles que tomaban bebidas. ¿Cómo lo sabemos? Tenemos, por ejemplo, en la primera Timoteo capítulo 5 versículo 23 habla un consejo que le dieron a Timoteo de ya no tomar agua, sino un poco de vino debido a sus problemas estomacales y a sus enfermedades frecuentes. Entonces, habla de un vino. No está hablando de tomar un té o una bebida especial, está hablando de vino. Hemos respondido la primera pregunta. Vamos ahora a la número 2. ¿Qué le aconseja la Biblia a quienes deciden beber alcohol? La primera que queremos mencionar es lo siguiente. La Biblia condena la borrachera. Entonces, ahí está. Condena la borrachera, pero también el que se beba en exceso. Vamos a estar comentando eso porque aquí en Gálatas 5:21 menciona las borracheras, ese tipo de fiestas descontroladas, como las obras de la carne. Y tanto en primera a los Corintios 6, 9 al 11 y en Gálatas 5:21 menciona que los que practican esas cosas no tendrán parte en el reino de Dios, no heredarán el reino de Dios. Así que es un punto interesante. ¿Qué más dice la Biblia? En Proverbios 23:20 dice que no estés entre los que beben demasiado vino. No dice entre los que beben vino, sino entre los que beben demasiado vino. Así que, sin importar si estamos solos o acompañados, no deberíamos beber tanto que perdamos el control de lo que hacemos y de lo que decimos, o incluso que ya no podamos pensar con claridad, o al grado que perjudiquemos nuestra salud física. Entonces, es importante usar discernimiento, como hemos aprendido en los últimos estudios. La Biblia dice que el vino es un regalo del Creador para el ser humano, pero la borrachera es una trampa de la cual millones de personas son esclavos de la borrachera. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que el equilibrio es la clave, mientras que los excesos son donde radica el punto. Los excesos son peligrosos. Vamos ahora al número 3. ¿Cómo demostramos respeto por las decisiones de otros? Bueno, aquí dice que cada quien debe decidir si va a tomar bebidas o no. Es una decisión personal. No deberíamos forzar o presionar a alguien para que tome con nosotros o en la reunión que organizamos. Eso sería imponer, presionar. Tampoco debemos juzgar a quien decida beber con moderación. Aunque bueno, aquí dice esto, pero sabemos que en la vida real hay
han sido vistos, han sido juzgados por este tipo de prácticas. Hay lugares donde esto es normal y hay otros lugares más conservadores donde tan solo ver a alguien con un vaso de vino en la mano, no importa si era algo moderado, ya le pusieron que es un borracho, un empedernido, una persona con la debilidad del alcoholismo. Entonces conviene usar buen juicio. Entonces ahí está. Y dice: preferimos renunciar a nuestro derecho a beber si esto hace tropezar a otros. Esto lo dice la Biblia en Romanos capítulo 14, versículo 21. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga tropezar a tu hermano. Entonces, si esto va a hacer tropezar a otros, mejor renunciamos a nuestro derecho y lo hacemos. Vamos a ver aquí 1 Corintios 10, 23 y 24. Dice: todo está permitido, pero no todo es beneficioso. Ahí está el principio. Todo está permitido, pero no todo edifica. Que nadie busque su propio beneficio, sino el de los demás. Vamos a profundizar un poco más sobre este tema. Veremos algunos principios que le han ayudado a decidir a algunos, o que nos pueden ayudar a nosotros también, si vamos a beber alcohol o no y cuánto. Veamos hasta lo que puede hacer uno si está tratando de dejar la bebida. Vamos a la Biblia a ver lo que dice Juan 2, 1 al 11. Al tercer día se celebró un banquete de boda en Caná de Galilea y allí estaba la madre de Jesús. También invitaron a Jesús y a sus discípulos. Cuando se estaba acabando el vino, la madre de Jesús dijo: no les queda vino. Pero Jesús respondió: ¿y por qué debería importarnos eso a ti y a mí, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre les dijo a los que estaban sirviendo: hagan todo lo que les diga. Resulta que había 6 vasijas de piedra para el agua, puestas allí para cumplir las normas de purificación de los judíos, y en cada una cabían 2 o 3 medidas de líquido. Jesús dijo: llenen las vasijas de agua, y las llenaron hasta el borde. Después les dijo: ahora saquen un poco y llévenlo al director del banquete. Así que ellos se lo llevaron. Y cuando el director probó el agua que había sido convertida en vino, como no sabía de dónde venía, aunque los sirvientes que habían sacado el agua sí lo sabían, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el buen vino, y luego, cuando la gente ya está borracha, sirve el de peor calidad, pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue el primero de sus milagros. Así, él puso de manifiesto su gloria y sus discípulos pusieron su fe en él. Entonces, aquí está el primer milagro que realizó nuestro Señor Jesucristo. Algunos han dicho que no, que ese era un jugo de uva simplemente, sin fermentar, pero entonces la Biblia no usaría la expresión vino. El maestro del banquete le hubiera reclamado a los siervos y al que se casó: mira, está sirviendo jugo de uvas, esto no es vino, ¿qué está pasando? Entonces, la Biblia es clara: era vino legítimo. ¿Qué nos enseña este relato sobre cómo ve Jesús el alcohol y a los que lo toman? Bueno, es interesante que Jesús no los juzgó, tampoco les dijo: borrachos, váyanse a su casa, vayan a descansar, ya fue suficiente por hoy. Jesús era una persona, nuevamente la palabra vamos a usar, equilibrada. Persona más equilibrada que podamos imaginar. Equilibrada. No era fariseo, ni como los fariseos, no era un santurrón que no le daba la mano a los demás porque creía que lo podían contaminar de alguna manera o lo podían salpicar. Jesús no era así. Jesús era una persona de ambiente, una persona agradable. Él miraba a los demás felices, le agradaba verlos felices, y si podía hacer algo para que esa felicidad continuara, él lo hacía. No estaban borrachos, estaban compartiendo una boda. Otro punto: en vista de que Jesús no condenó el consumo de alcohol, ¿qué debería pensar un cristiano de alguien que decide beber? Que es una decisión personal y que media vez no se esté pasando del límite, no tendríamos por qué juzgarlo. Simplemente
es una persona que está disfrutando un momento que, según la Biblia, no está haciendo nada malo. De hecho, el relato dice que Jesús fue invitado a esa boda, que él también participó en las costumbres, lo que incluía beber vino, seguramente hasta bailaron, pero no los bailes que vemos hoy, los bailes sensuales, deshonestos, deshonrosos, indecorosos, sino eran otro tipo. Entonces, Jesús era una persona equilibrada, una persona de ambiente. Esto nos lo deja claro la Biblia. Ahora bien, el hecho de que un cristiano pueda beber alcohol no significa que siempre sea prudente hacerlo. Vamos aquí en Proverbios 22:3, dice: el prudente ve el peligro y se esconde, pero los inexpertos siguen adelante y sufren las consecuencias. Analicemos si sería prudente beber en estas circunstancias. ¿Usted va manejando un vehículo o maquinaria? Totalmente no. Sería un gran peligro. Es en un pestañazo que podría ocurrir una tragedia mortal, ya sea para el conductor del que va tomado o para alguien más en el camino. Veamos la siguiente. Es una mujer embarazada. Me atrevo a decir que esta es una de las mayores injusticias que sufren los recién nacidos. Tener una progenitora que es una alcohólica, que no mide el nivel de alcohol ni la etapa en la que está, que es un embarazo. Está comprobado que esto afecta significativamente al embrión y eventualmente al nacer también desarrollan cierta ansiedad. Algunos, claro, esto ya es otro tema, pero es recomendable no ingerir ninguna bebida alcohólica durante el embarazo. Pero por supuesto, esa es la recomendación, pero en el mundo real, las personas, tristemente, hacen todo lo contrario. Miremos la otra. El médico le recomendó que no tomara bebidas alcohólicas. Nuevamente ahí, pues no es que le caigamos mal al médico, es por nuestra salud. Y sabemos que nuestra salud es importante. Por lo tanto, ahí está. Proverbios 22:3. Vemos el peligro, nos hacemos a un lado, pero los necios, los inexpertos, lo hacen y luego les va mal, sufren las consecuencias. ¿Qué hay de esta otra situación? Se le hace difícil controlar cuánto va a beber. Bueno, esto ya es el inicio de un problema, solo la punta del iceberg, cuando alguien ya no puede controlar y empieza a beber desmedidamente. ¿Qué hay de, por ejemplo, si la ley no permite el consumo de alcohol durante el confinamiento? Quizás hubo ciertas prohibiciones como la de consumir alcohol. Bueno, aquí ya estamos hablando de ser sumisos a las autoridades superiores. ¿Y qué hay si está uno con alguien que ha decidido no beber alcohol porque en el pasado tuvo problemas con la bebida? Sería una gran falta de amor cristiano inducir a esta persona que en el pasado tuvo este vicio a que recaiga. Y hermanos, tristemente, en el mundo, alrededor del mundo, hay hermanos, hay hermanas que están luchando con la bebida, por problemas con la bebida, y que tristemente aún dentro de la congregación, ellos llegan a recaer o a estancarse espiritualmente porque otros los invitan a beber en su casa, y que esos otros son también hermanos, son miembros de la congregación, y entonces uno dice, con personas así, ¿para qué quiere uno enemigos? Ellos lo están haciendo recaer, gracias a ellos es que él no progresa. Y claro, alguien dirá, bueno, pero no es que lo lleven a la fuerza a su casa, claro que no, pero están poniendo el tropiezo frente a este hermano que tiene esta debilidad. Entonces, no son casos aislados, es una realidad. Como he dicho, aún dentro de la congregación debemos cuidarnos con quienes nos juntamos, especialmente si tenemos una debilidad y otros a lo mejor no lo saben, vamos a pensar así, no lo saben, nos están induciendo a recaer. ¿Debería usted servir bebidas alcohólicas en una boda o evento social? Vamos a comentar este punto. Ahí aparece un video que ustedes pueden ver en su aplicación y
tenemos una pregunta. Vamos a ver Romanos 13:13. Dice: comportémonos decentemente como si fuera de día, nada de fiestas descontroladas, ni borracheras, nada de relaciones sexuales inmorales, ni conducta descarada, nada de peleas, ni celos. 1 Corintios 10:31 y 32. Por eso, ya sea que estén comiendo, bebiendo o haciendo cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Eviten hacer tropezar a judíos, griegos y a la congregación de Dios. Entonces, tenemos una pregunta. ¿Cómo puede ayudarle este principio a tomar una decisión que haga feliz a Jehová? Bueno, cada cristiano debe tomar su decisión. Debe analizar no solamente, como vimos, bueno, Jesús sirvió vino en una boda, entonces yo también puedo hacerlo, y claro que sí puede hacerlo, pero ¿qué hay de las costumbres locales? Es verdad que no buscamos complacer a las personas, pero darles un motivo válido para dañar más la imagen de la organización en nuestro nivel personal, a nivel local. Como vimos también, ¿qué hay si alguno de los invitados tiene problemas con la borrachera, con el vicio? Estaríamos poniendo ante él un tropiezo. Entonces es bueno analizar esto, como vimos en el video. Tristemente, según los informes, esto también ha sido algo que ha pasado en algunas fiestas, bodas de hermanos, que por no tomar en cuenta estos principios ha terminado mal la ocasión, que en un principio era con un fin memorable y al final terminó siendo algo memorable pero en otro sentido. ¿Por qué? Porque a muchos se les fue la mano, y era en hermanos, se les fue la mano con la bebida y terminó mal. No, por supuesto no en todos los casos, pero se han visto casos en los que se ignoró por completo estos principios y se les fue, cruzaron los límites tanto con la bebida, con la música, etcétera, etcétera. Y recordemos, queremos recordar que no es que le tengamos que dar cuentas a los demás, porque es cierto, eso va a tener consecuencias, pero más importante aún, ¿qué piensa Jehová de lo que estamos haciendo? Así que cada cristiano debe decidir por sí mismo si beberá o no y cuánto. Puede que en ciertas circunstancias un cristiano decida beber y en otras no. Vamos a ver ahora aquí el número 5. Vamos a ver Oseas 4:11. La prostitución, el vino y el vino nuevo quitan las ganas de hacer lo que está bien. Cuando acaba con la cerveza, se entrega a la inmoralidad sexual y sus gobernantes están enamorados de la deshonra. ¿Qué puede ocurrir cuando una persona bebe demasiado? Entonces esto es como un dominó. Una cosa lleva a la otra. Hay historias, tristemente, que le ha ocurrido a muchos que han terminado siendo abusados por otros terceros porque les pusieron algo en la bebida. Hay otros que terminan cayendo en inmoralidad sexual porque perdieron. Y a veces no es que hayan perdido la facultad mental, pero de alguna manera la bebida, pasaron el límite, entonces sintieron como más descontrol, más libertad, o esos deseos que ya no los pudieron reprimir y terminaron cayendo. Entonces ahí está, tristemente, una cosa jala a la otra: prostitución, inmoralidad sexual, abusos, etcétera, etcétera. Incluso hay quienes son violentos cuando están, no borrachos, cuando tienen un par de copas encima, no están ebrios, pero de alguna manera el alcohol es como si los encendiera y los pone en un modo violento. ¿Qué puede ayudarnos a no pasarnos de la raya? Tenemos que ser modestos, y modestia es conocer bien nuestros límites. Proverbios 11:2. Vamos a ver este texto. Cuando llega la arrogancia, también llega la deshonra, pero la sabiduría está con los modestos. Porque es buena idea fijar un límite claro a la cantidad que uno va a tomar para no pasarse de los límites, como acabamos de ver. Vamos a ver ahora
Bueno, repito, no lo vamos a ver, pero lo vamos a comentar. Un video y luego ustedes lo pueden ver en su aplicación y responderemos las preguntas. Entonces, ¿qué efecto tuvo el alcohol en el comportamiento de Dimitri? Bueno, lo hizo caer en una condición que él llegó a odiar la vida que llevaba. Tocó fondo, era una persona que hasta se caía en las calles y cuando llegaba a casa era una persona violenta, discutía con su esposa, era a lo mejor hasta agresivo. Entonces tuvo un efecto destructivo, un efecto muy negativo. Vamos a ver ahora la siguiente. ¿Consiguió dejar la bebida en el primer intento? Bueno, para él fue una verdadera lucha, como vimos, y se lo propuso por 7 meses que le tomó leer la Biblia. Luego vimos que él decidió prácticamente cortar con esto de raíz, establecer nuevos hábitos, y sí, lo ha logrado, se ha mantenido sobrio, por así decirlo, y es ahora otro Dimitri, otra persona, un nuevo Dimitri, por decirlo de alguna forma. Vamos a ver ahora 1 Corintios 6, 10 al 11. Los ladrones, los codiciosos, los borrachos no heredarán el reino de Dios. Sin embargo, algunos de ustedes eran eso, pero han sido lavados, han sido santificados, han sido declarados justos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el Espíritu de nuestro Dios. ¿Es tan grave emborracharse? ¿Qué dice la Biblia? Sí. ¿Por qué? Porque los borrachos no heredarán el reino de Dios. Y esto, hermanos, no es que los hermanos, los ancianos, lleven una lista y que digan tal hermano es borracho y no va a pasar al nuevo mundo. No funciona así. Como ya comenté, muchas veces existe esta debilidad, existe esta falta grave, la borrachera es un pecado grave. Si alguien se emborracha, hay una base para que tenga una acción judicial hacia él o ella. Pero podría ser que alguien diga, no, vamos a dejarlo ahí, que sea como una cosa entre nosotros, como un favor y ahí queda, como una situación que ocurrió, pero que no trascienda más. Bueno, puede ser que aquí en la tierra, escúchelo bien, quede impune esta persona, o puede ser que tenga sus privilegios, sin importar dónde esté, si está en Betel, si está en la sede mundial, si está en la sucursal, no importa. Si esta persona tiene el problema de la bebida y no se arrepiente, lo que más debería preocuparle es que su vida eterna está en juego. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Y esto no lo digo yo, lo dice la Biblia, lo acabamos de leer. Entonces es algo en lo que cada cristiano tiene que analizar a nivel personal. ¿Cómo sabemos que alguien que tiene problemas con la bebida puede cambiar? Porque hay muchos casos de hermanos, de hermanas que cambiaron de vida, que mejoraron su vida gracias a Jehová, su Espíritu Santo y la Biblia. Y por supuesto, la congregación local a la cual asistieron. Mateo 5:30, ahí habla de algo, es simbólico. Si tu mano derecha te hace tropezar, córtatela y échala lejos. Es preferible que pierdas uno de tus miembros a que todo tu cuerpo vaya a parar a la gehenna. Bueno, aquí Jesús no estaba hablando de un corte literal, sino de que uno debe ser honesto y reconocer que tiene un problema. Como habla de cortar, tomar acción, tomar medidas para cortar ese problema de raíz. Si no lo hacemos, ese problema nos va a cortar a nosotros, por así decirlo, en el sentido que nos va a destruir. Vamos a ver algunas medidas que podemos tomar para cortar este problema. 1 Corintios 15:33. No se dejen engañar, las malas compañías echan a perder las buenas costumbres. ¿Qué efecto podría tener en uno juntarse con personas que beben más de la cuenta? Bueno, ahí habla de uno puede echarse a perder al vicio. Como ya dije, hay hermanos que no progresan y que se estancan. Hay hermanos que no logran superar este vicio, que vuelven a recaer porque en la congregación se juntan
con otro o con otros que tienen el mismo problema y se saludan ahí en la reunión. Al terminar la reunión, se ponen de acuerdo de qué día se juntan para ir de copas. Y como ya mencioné, esto los hace recaer, los hace pasar vergüenzas, daña su reputación, pero lo peor es el daño espiritual que se están causando ellos mismos y que le causan a sus cónyuges, a sus familias, a sus hijos, etcétera, etcétera. Entonces, no lo olvide, ya sean compañías mundanas o compañías de adentro de la congregación, esto puede ser escandaloso para algunos, a lo mejor ni lo imaginaban, pero es una realidad que tristemente ocurre. Se han visto muchos casos que los tropiezos no son precisamente en la universidad. Uno puede tropezar con el alcoholismo aún dentro de la congregación, porque ahí conoce hermanos que tienen ese problema y que lo llevan oculto de un tipo de doble vida, y ellos perciben entre ellos quién tiene ese mismo problema y juntos lo siguen repitiendo, reincidiendo. Algunos piensan, ¿qué hay de malo en beber? ¿Qué diría usted? Bueno, no hay realmente nada siempre y cuando sea equilibrado. El problema y el pecado es la borrachera. No es un pecadito, no es una debilidad o, como dicen algunos, un gusto culposo. Es un pecado grave. Si se establece ese pecado, hasta hay una base para una acción judicial en la congregación. De hecho, está al nivel de la fornicación, del espiritismo, de alguien que no se autocontrola. Está al mismo nivel del adulterio, del robo, de la mentira. Está al mismo nivel la borrachera. Hemos visto entonces, Jehová nos ha dado el alcohol para disfrutar, pero con medida, con equilibrio, no yéndonos a los extremos. Condena la borrachera y el que se beba en exceso. ¿Qué dice la Biblia sobre las bebidas alcohólicas? Bueno, ya lo vimos. La Biblia no condena las bebidas alcohólicas, pero sí establece que la borrachera y que las bebidas, junto con las bebidas alcohólicas, es como un dominó. Trae otras cosas: drogas, prostitución, inmoralidad sexual, violencia física, violencia verbal, maltrato verbal, abusos físicos, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las consecuencias de beber demasiado? Bueno, ya lo vimos, la persona se está autodestruyendo, está pecando contra su propio cuerpo, que nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo, dice la Biblia también. Estamos contaminando nuestro cuerpo, dañándolo también. Está comprobado que el cuerpo se alcoholiza, literalmente, la sangre se alcoholiza, entonces ya no es sangre normal, sino es sangre alcoholizada. Y esto está destruyendo a la persona. Como ya mencioné, muchos han sido abusados, han sido violentados en su humanidad, en su dignidad como seres humanos, por estar acompañando a los amigos en una noche de copas, en un bar, en una discoteca, por ejemplo. Les ponen algo, los duermen y al día siguiente ya ni saben qué fue lo que les pasó. Entonces, hay otros, como ya mencioné, entre las consecuencias está que son violentos, y no solo violentos verbalmente, sino con violencia física en su casa, y trauman a su familia. Muchos terminan literalmente en la calle, en un estado de indigencia, porque el alcoholismo los consumió, los destruyó a más no poder. Sería algo muy triste, muy lamentable. ¿Cómo demostramos que respetamos las decisiones de otros en cuanto a las bebidas? Como ya vimos, si lo hacen, está bien; si no lo hacen, los respetamos. No debemos juzgar, cuidámonos de no juzgar a los demás, y más hacerlo de forma destructiva. Entonces, hermanos, aquí hay otros artículos complementarios que uno puede ir viendo. Entonces ahí está la información, y hemos visto este tema interesante sobre qué dice la Biblia sobre las bebidas. Gracias, hermanos, por estudiar con nosotros. Los invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook. Estaré dejando, como saben, hemos estado recibiendo ciertos ataques, ciertas censuras acá. Entonces, no sabemos qué va a pasar, pero si se suscriben o nos siguen en esta página,
que es externa. Vamos a estar en comunicación por cualquier situación que podría darse en el futuro, para no perder contacto o comunicación. Muchas gracias, les envío un gran abrazo, cuídense mucho, cuidémonos mucho y hasta la próxima.